Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3 de metodología jurídica. Esperando que hayan tenido un día muy agradable y muy exitoso. El contenido que vamos a ver el día de hoy es la definición metodológica. Vamos a ver la observación, las preguntas, hipótesis, diseño, la recopilación de datos, conclusiones, resultados y vamos a abarcar algunos ejemplos. Como parte de la introducción es importante hacer mención que vamos a llevar a cabo cómo se estructura exactamente la metodología en un contexto jurídico. ¿Con qué finalidad? Bueno, de que ustedes aterricen bien si vamos a realizar un proyecto de tesis, un proyecto de tesina o nada más se va a entregar un proyecto como tal por los tiempos. Bueno, comenzaremos con la definición. Importancia de la investigación. Nos dice que el método científico es una forma sistemática de investigar y adquirir conocimiento en el campo de la ciencia. Se basa en la observación, la formulación de hipótesis, el diseño, la realización de experimentos, el análisis de datos y la formulación de conclusiones basadas en evidencia empírica. Habíamos manejado la clase pasada dos cuestiones muy importantes en cuanto a la realización de la metodología aplicada al derecho. La primera es que debe de tener evidencia verdadera, evidencia científica, evidencia que de alguna u otra manera sea con una argumentación lógica jurídica. Acordémonos, no podemos inventar en las cuestiones del derecho absolutamente nada. Simple y sencillamente nos vamos a basar a los fenómenos y acontecimientos para abordar el derecho como tal y aplicarlo. Y otro punto muy importante, lo que es la evidencia empírica. Recordemos, igual abordábamos la clase pasada, que la evidencia empírica nos vamos a basar desde un contexto, desde la experiencia. Todo enfoque de acuerdo a un fenómeno social debemos de basarnos en la conducta como tal. Vamos, si quiero aplicar la norma, debo de investigar el por qué ocurre este fenómeno y de acuerdo a eso aplicar una norma que detalle exactamente el contenido de la misma sin falsear el acontecimiento, sin darle tregua de alguna otra manera a la falacia, sino simple y sencillamente una argumentación lógico-jurídico donde la premisa mayor sea la estructura principal que vamos a abordar en la cuestión científico-jurídico como análisis. Ahora bien, vamos a ver la observación. ¿Qué nos dice este enfoque como tal? Bueno, la observación es el proceso que comienza con la observación cuidadosa y detallada de un fenómeno o evento en el mundo natural. Acordémonos que ayer veíamos el jus naturalis, que de alguna otra manera precede en el contexto del mismo ser humano. Ese es el punto que debemos de abarcar como tal en la cuestión analítica y jurídica. Nos dice también que la observación puede surgir de la curiosidad, la detección de un problema o la revisión de trabajos científicos previstos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, los fenómenos ya existen, por eso se le llama metodología empírica. ¿Ok? Y de acuerdo a eso podemos de alguna otra manera hacer una valoración y exterminar esa conducta. O bien acabo de llevar de las mismas demandas la observancia de atracción de la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abarcar el punto de la ley. Otro punto importantísimo que tenemos que realizar en cuanto al contenido de la investigación del método jurídico es la formulación de una pregunta. Si no hay una pregunta, pues entonces, ¿cuál va a ser la problemática que yo de alguna otra manera voy a investigar? Importantísimo hacernos las preguntas. Nos dice que a partir de la observación se formula una pregunta clara y específica que busca explicar o comprender el fenómeno observado.
La pregunta debe ser lo suficientemente precisa para poder ser abordada mediante la investigación. Fíjense bien, debe de ser suficientemente precisa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo de alguna otra forma manejo varios enfoques de la pregunta que voy a investigar, pues salgo completamente del contexto. Lo más viable en la cuestión jurídica es ser precisos, enfocarnos exactamente a lo que está en el contexto social y lo voy a llevar a cabo hasta pasar por los procesos metodológicos, jurídicos, para realizar una buena investigación científica. Seguimos abarcando la pregunta como tal. Bueno, aquí nos dice que la investigación y la recopilación de información es muy importante, ya que antes de formular una hipótesis es importante recopilar información y revisar estudios previos relacionados con el tema de investigación. Esto ayuda a comprender el contexto y las teorías existentes sobre el fenómeno en cuestión. Explico importantísimo este punto. Nos dice que antes de que uno formule una hipótesis como tal, tú te tienes que empapar de todo lo que puedas llegar del marco teórico, ¿ok? O contexto teórico, o teorías existentes. Si bien es cierto, lo tenemos que precisar y llamarlo como tal, marco teórico. El marco teórico es el enfoque que le vamos a dar a nuestra investigación de acuerdo a teóricos. No podemos mencionarlo nosotros. ¿Por qué, jóvenes? Simple y sencillamente nosotros somos investigadores, mas no hemos hecho una tesis que nos lleve o nos eleve a la tesitura de tesina. No lo hemos hecho. Por tal motivo no nos convierte aún en investigadores. Mas, sin embargo, como no somos investigadores, yo me debo de tomar cuestiones teóricas de otros autores. Yo te recomiendo que de acuerdo a tu trabajo, tu tesis, tu proyecto, tu tesina, por lo menos agregues 5 teóricos que te puedan llevar de la mano y te puedan dar información correcta e importante para empezar a hacer la cuestión de tu trabajo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estos antecedentes de otros teóricos, de otros conocedores del derecho, de otros investigadores del derecho, me va a dar un enfoque más amplio sobre el fenómeno que yo voy a investigar. Nosotros por sí solo podemos poner opinión o resultados de acuerdo a mis variantes, aplico el contexto, mas sin embargo nosotros no podemos estar mencionados, involucrados como teóricos porque no somos investigadores. Bien, vamos a entrar al punto número 4, nos marca que es la hipótesis, formulación de hipótesis. Fíjense bien, antes de seguir es importantísimo hacerles conocer algo. ¿Qué diferencia hay entre una tesis a una tesina? Fíjense muy bien porque aquí está la clave y muchos pues no sabemos ese contexto, pero hay que saberla diferenciar. Bueno, la única diferencia entre tesis y tesina es que la tesis, el individuo que va a realizar la investigación jurídica tiene que ir a campo y tiene que alcanzarse de todos los enfoques que pueda juntar, que pueda averiguar, que pueda analizar, que pueda criticar, juzgar y elevar de alguna otra manera la cuestión científico-jurídica y el campo teórico como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Vaya, que tú sí puedes ir al lugar donde ocurrieron esos hechos, que tú sí puedes investigar en los puntos claves donde suceden los fenómenos. En cambio, una tesina es toda aquella investigación, si nos apegamos a derecho estrictamente, jurídica, donde tú te vas a alcanzar simple y sencillamente de lo que tengas
en un contexto, vamos, ya pueda ser internet, ya pueda ser libros que tengas a la mano, ya puede ser bibliotecas virtuales, todo lo que tengas virtual o todo lo que de alguna otra manera puedas tomar con tus sentidos. Aquí la tesina no es obligatorio para nada salir a campo, ¿estamos de acuerdo? Entonces es importante que tú sepas reconocer, bueno, tesina salgo a campo y hago todas las cuestiones desde el campo y la participación ciudadana. Y la tesis es todo lo que haga mi utilidad como tal para una investigación clara y precisa que aborde todas las finalidades que yo quiero llevar a cabo en mi metodología jurídica, desde lo virtual o lo que pueda tomar con mis sentidos. Seguimos, el punto 4, la formulación de hipótesis. Nos dice, una hipótesis es una explicación tentativa y testeable mediante que se propone como respuesta a la pregunta formulada. Se basa en conocimientos previos y debe ser lo suficientemente específica para poder ser sometida a pruebas. Fíjense muy bien. Bueno, el punto de la hipótesis es esencial para que yo lleve el seguimiento de mi metodología o mis pasos a seguir. Esta hipótesis debe de ser la explicación clara, tentativa, medible para responder mi pregunta como tal. En otro punto tenemos el diseño. Nos aborda, una vez formulada la hipótesis, ¿qué sigue? Bueno, el diseño y la realización de experimentos. Se diseña un experimento o una serie de experimentos para poner a prueba la hipótesis. Esto implica definir variables, establecer grupos de control y experimentales, planificar los procedimientos necesarios para recopilar datos relevantes. Simple y sencillamente, una vez que tú ya tengas la pregunta de la problemática que vas a investigar, procedemos a una hipótesis tentativa que me dé y me lleve tanto a la pregunta como a una respuesta general. Posteriormente vamos a ver el diseño como tal, el diseño de lo que voy a aplicar. Bueno, vamos a suponer el fenómeno del aborto. Bueno, en el aborto ya tenemos la pregunta, ya tenemos la hipótesis. Ahora yo, ¿cómo voy a saber si sí se puede dar en el Estado de México la aprobación del aborto o no se puede dar? Bueno, a lo mejor yo puedo hacer encuestas, a lo mejor yo puedo hacer una planificación de acuerdo a los municipios para que de ahí salgan resultados claros, objetivos y de acuerdo a los principios generales del derecho. ¿Con qué finalidad? No podemos violentar absolutamente a nadie. Acuérdense que la norma está para hacerla valer, es justa, no para violentar ninguna garantías de ningún ser humano. Entonces, estos datos deben de ser muy relevantes para continuar con toda la información de lo que yo quiero de alguna otra manera, al final de cuentas, exponer y dar los resultados. Recopilación de datos como número 6. Dice la recopilación y análisis de datos. Durante la ejecución del experimento se recopilan datos sistemáticamente. Estos datos deben ser registrados de manera precisa y objetiva. Precisa y objetiva, ¿estamos de acuerdo? Luego se procede a analizar los datos utilizando herramientas estadísticas u otros métodos apropiados para evaluar si los resultados respaldan o refutan la hipótesis planteada. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se realiza y se llevó a cabo lo que es el aborto aquí en nuestro país, porque no estaba como tal legalizado, hubo bastantes situaciones en cuanto a conflictos sociales, ya que uno de ellos, pues, había personas que no se acepta el aborto por esto, había personas que, claro, sí se acepta el aborto. Al final de cuentas sabemos
se acepta el aborto en nuestro país y se legaliza y se aplica la norma vigente. ¿Gracias a qué? Bueno, a todos los datos utilizados, a todas las herramientas que tú recopilaste, ¿ok? A todas tus estadísticas que pudiste realizar y de alguna otra manera te dieron un resultado completamente lógico, y todos los otros métodos que tú hayas aplicado para evaluar tus resultados y que si sale favorable respaldaron tu análisis y se puede hacer la creación completamente del producto que tú vas a terminar en cuanto a la metodología jurídica. O de plano, simple y sencillamente no se lleva a cabo y se refuta la hipótesis planteada. Importantísimo la recopilación de datos, porque de ahí vas a generar absolutamente toda tu información deseada. Posteriormente, ¿qué vamos a tener que realizar? Nuestras conclusiones. Nos dice que tenemos que realizar la formulación de conclusiones basándonos en el análisis de los datos. Obviamente, ¿cuáles datos? Todos los que hicimos y los recabamos. Se llega a conclusiones sobre la validez o invalidez de la hipótesis. Se examinan los resultados y se considera si son consistentes con las predicciones realizadas por la hipótesis. Aquí obviamente tú ya de acuerdo a todo lo que está ya o tienes en el contexto, vas a hacer un análisis y vas a llegar a la conclusión, ya sea de validez o invalidez. Otro punto importantísimo, los resultados. ¿Qué hacemos con los resultados? Bueno, tenemos que la comunicación de resultados es importantísima, ya que los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas se comunican a través de publicaciones científicas, presentaciones en conferencias u otros medios apropiados. La comunicación permite que otros científicos jurídicos, analistas e investigadores de la ciencia jurídica revisen y evalúen los hallazgos, lo que contribuye al progreso y la validación del conocimiento científico. Excelente. ¿Qué quiere decir? Bueno, al final de cuentas, tienes que publicar tu resultado si hubo una clara aceptación de acuerdo a la estadística, de acuerdo a lo que te arrojaron todos tus resultados, para aplicarlo a una ley vigente. Si lleváramos a cabo un ejemplo ahorita, vamos a exponer que es sumamente importante tomar en cuenta que el método científico es un proceso iterativo, ya lo habíamos checado en la clase pasada, y a la vez flexible. Los resultados obtenidos pueden conducir a la reformulación de hipótesis y a nuevos experimentos para seguir investigando y refinando el conocimiento en un campo determinado. Algunos autores presentan estos pasos con algunas variantes y en algunas disciplinas, como en las ciencias sociales, no se suelen usar las hipótesis ni la experimentación como tal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una ciencia biológica, ¿estamos de acuerdo? No somos nosotros científicos de la biología, simple y sencillamente somos investigadores o sujetos que investigamos el derecho como tal a través de fenómenos sociales. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, como tal, nosotros no podemos decir claramente, yo voy a hacer de acuerdo a esta experimentación. No, el sujeto en el derecho no es un experimento. No te puede dar como resultado que esta conducta social es un experimento que se lleva a cabo para que el conocedor del derecho aplique la norma. Jamás. Nosotros no somos investigadores de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, obviamente, nuestra hipótesis debe de ser clara, precisa, de acuerdo al contexto jurídico que yo voy a realizar. Bien, ahora vamos a ver un mapa para ir precisando lo que tenemos que realizar. Bueno,
vamos a seguir con las técnicas del método científico. El método científico es una herramienta de investigación que se permite generar conocimientos objetivos al resolver la veracidad o falsedad de un postulado por medio de la aplicación de una serie de etapas o pasos. ¿Qué objetivo tiene como tal? Bueno, el método científico tiene como objetivo ayudar a solucionar ciertos problemas, comprobar con hechos y genera conocimientos que se puede considerar válidos. ¿Cuáles son las características que lleva el método científico? Bueno, podemos evaluar ahorita 5 importantes características. La primera, riguroso en cuanto al contexto jurídico. Nos dice que el investigador debe de seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de ellos. Claro está, porque estrictamente estamos haciendo un análisis que parte del fenómeno social aplicado a una norma en concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no puedo empezar, aplico la norma, pero no sé lo que pasa en este estado, jamás. Primero es aplicar la problemática para darle solución y apoyarnos de una norma que garantice la paz social o el bienestar común. Un objetivo que se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del investigador mantener su visión subjetiva hacia la investigación. ¿Ok? Siempre nosotros como conocedores y analistas del derecho debemos de ser muy subjetivos como tal. Nuestra visión debe de tener esa ampliación para adecuar la norma al contexto que estoy investigando. Obviamente, jamás puedo decir, bueno, porque me caen gordos los gringos, mi deseo es que esto con esta ley. No es así. O vamos a suponer, como aquí son católicos y aquí mormones, yo nada más ayudo a los mormones y no católicos. No se puede basar en creencias. No puede haber opiniones en cuanto a deseos que yo pueda abordar de esa magnitud. Jamás. Nosotros estrictamente nos tenemos que llevar una visión subjetiva. Otra característica muy importante es que debemos de ser progresivos en cuanto a nuestra técnica aplicada. Esta aborda los conocimientos que se obtienen, deben de ser acumulativos, pueden reafirmar o completar las investigaciones y descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros obviamente nuestra problemática, nuestro planteamiento del problema, nuestra hipótesis, podemos corregir tantas veces sean necesarios para que se formule adecuadamente la investigación que vamos a tener como tal y dar un buen resultado jurídico. Otra importante característica es que debe de ser 100% racional, jóvenes. ¿Qué es 100% racional? Debe de utilizar la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones y creencias como lo habíamos mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra lógica jurídica debe de ser la principal técnica como tal que va a abordar nuestro método científico para apoyarnos. Y un último punto importantísimo en cuanto a las técnicas que deben de ser verificables. La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de experimentos que nos lleven a cabo el contexto como tal jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, nosotros podemos decir, ejemplo, veíamos la clase pasada, la mataviejitas, ¿no? Bueno, nos vamos a llegar de peritos en psicología para abordar claramente por qué la mataviejitas llega a realizar tantas veces la misma conducta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué es? Bueno, tengo que aplicar y comprobar empíricamente su conducta como tal. Ojo, cuando hay un trastorno, porque es importante entenderlo, cuando hay un trastorno,
yo qué tengo que adecuar o qué tengo que hacer como tal, aplicar la norma. Si hay un trastorno, nosotros como abogados tenemos que regirnos en base a la ley, en base a la norma, decretos, etcétera. Vamos a alinearnos sobre antecedentes en cuanto al contexto psicológico. Por tal contexto me debe de arrojar exactamente toda la estructura que me lleve a cabo a saber por qué la matavejitas repite más de una vez esa conducta, que pasa en su sistema límbico como tal, que pasa en su mente, que pasa en sus conductas cognitivas para que me desarrolle esto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es importante saber que en ese contexto, obviamente, nosotros como abogados no es la línea que nosotros experimentemos como humanos, pero si vamos a resolver un caso a través de las conductas criminales, claro que podemos abarcar otras áreas, en este caso la área de psicología, la área de psiquiatría, la área de medicina, donde específicamente si arroja un experimento como tal, que gracias a ese experimento nos ayuda a nosotros a prevalecer como tal la veracidad de la aplicación de la norma a través de otras áreas u otras disciplinas y nos lleve claramente a una ley aplicable sin a violentar ni a la víctima ni al criminal. Tipos de investigación del método científico. Nos dice que la investigación científica es un procedimiento de reflexión, control y crítica, que busca aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. La ciencia la utiliza para descubrir nuevos conocimientos y para reformular los existentes. La investigación científica puede clasificarse desde distintos ámbitos. Vamos a ver 4 muy importantes para que les quede claro esto y tú ya determines, bueno, mi proyecto de tesis o mi proyecto solamente va a ser de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 4 puntos muy importantes. El primero es según su propósito, el segundo es según los conocimientos previos, un tercero según los datos y un cuarto según los datos que se tengan que investigar. ¿Qué nos arroja esto? Vamos a ver el primero según su propósito. Se divide en investigación pura. Esta intenta aumentar los conocimientos teóricos de una materia. Ya explicamos bien que un teórico es aquel investigador que va a fundamentar claramente mi tesina. Al decir investigador, yo puedo abarcar un libro de todo el contexto jurídico completamente. ¿Con qué finalidad? Bueno, de que tenga sustentos y lineamientos verificables que ya otras personas investigaron a través del empirismo. Otro punto, según su propósito, es una investigación aplicada. Nos dice esta que apunta a descubrir conocimientos que tengan una aplicación inmediata a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no podemos hacer nada en cuanto a la magia, ni utilizar algo que esté fuera de lugar y de contexto. Todo debe de ser de acuerdo a la realidad para que apliquemos la norma jurídica. Otro punto importante del tipo de investigación es según los conocimientos previos. Esta nos dice que se divide igual en 2, investigación exploratoria e investigación descriptiva. La investigación exploratoria es la que busca una visión general de un nuevo tema de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una búsqueda, ya pueda ser de años atrás o pueda ser actualizada. ¿Con qué finalidad? Bueno, que yo tenga una visión clara
una visión general del tema que voy a estudiar. Otro punto en este es la investigación descriptiva. Esta busca dar a conocer las leyes que determinan ciertos comportamientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, al final de cuentas nuestra investigación toda la vida se va a pegar a la cuestión de conocimientos previos, y esta investigación descriptiva, bueno, claramente se basa en leyes que yo tengo que argumentar claramente todo lo que voy a investigar. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a repetir, no hacemos las leyes, entonces yo no puedo decir, bueno, pues hoy hago la ley porque me da la gana esta, jamás. Hay criterios estrictos que anteceden absolutamente todas las cuestiones jurídicas o preceptos jurídicos y nos hace alinearlos. Lo sabemos, nada está bajo nuestras normas, nuestras leyes. Obviamente como primer principio tenemos la Constitución, decretos, tratados internacionales, etcétera. Y son los que van a trabajar conjuntamente con la investigación que yo voy a determinar o llevar a cabo. Otro punto muy importante es según los datos. Nos dice que es una investigación cuantitativa o se puede hacer una investigación cualitativa o mixta, que abarca las dos. Vamos a ver la investigación cuantitativa. Esta utiliza datos que pueden ser expresados de forma numérica. Todas las estadísticas que tú arrojes de acuerdo a tu fenómeno social, esta vas a ocupar. Y otra, la cualitativa, que es la que utiliza datos que no pueden ser expresados de manera numérica como tal. Bueno, para que arrojen una cuestión cualitativa, pues tú puedes hacer, desde un contexto analítico, pues puedes formular cuestionarios, etc. Y por último, según los datos que se tengan que investigar, nos presentan tres muy importantes: la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Tenemos la investigación documental, que es aquella que analiza los datos obtenidos de diferentes fuentes. Bien, esta obviamente, si ustedes se fijan y se dan cuenta, es acorde a la naturaleza de nuestra investigación, porque nos tenemos que basar sí o sí en documentos jurídicos que nos den apertura a un análisis crítico para llegar a un buen resultado jurídico. Otra es la investigación de campo. Esta recoge los datos desde el lugar donde se producen los hechos. Como bien decía, ¿verdad? Diferencia entre tesis y tesinas. Bueno, tenemos la investigación de campo. Yo tengo que ir al lugar donde se producen los hechos. Y una última, tenemos la experimental. Nos dice que el investigador crea las condiciones para establecer la relación causa-efecto del fenómeno. Bueno, método científico como tal, los pasos del método científico, como explicábamos hace un momento, tenemos la observación, ahora sí el planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y la conclusión. En la observación es la que consiste en encontrar el tema relevante que se quiere comprender y merece ser objeto de investigación para recoger datos de la realidad. El planteamiento del problema nos dice que es a partir de la recolección de datos durante la etapa anterior, el investigador debe plantear preguntas o cuestiones que quiere resolver. La hipótesis tenemos que consiste en una proposición que permite dar respuesta a la cuestión planteada. Originalmente esta se basa en una suposición y debe de ser ya sea aceptada o rechazada en un futuro. ¿Qué quiere decir en cuanto a la norma jurídica? Bueno, me sirvió, es un trabajo excelente el que se lleva a cabo, o sabes qué, dadas las circunstancias no teníamos contemplado obviamente qué iba a pasar posteriormente y ya no nos funciona para nada tu hipótesis como tal. Por eso les comento, la hipótesis debe de ser una argumentación jurídica desde un análisis, ¿ok? Para realizar una proposición que me permita dar una respuesta a mi pregunta planteada. Experimentación. Esta etapa busca demostrar la hipótesis por medio de uno o varios experimentos.
tomando en cuenta elementos que se encuentran a su disposición. Se trata de simular el fenómeno estudiado de forma específica para ver su evolución. Recordemos, hay que separar esta cuestión y nos quede bien claro. No somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos criminólogos, pero tenemos que establecer la norma al caso concreto. Entonces nos tenemos que allegar en otras disciplinas, en otras áreas, en otras ciencias, donde sí pueden llevar a cabo experimentos, no los arrojen, no los den y aplicar una norma en caso concreto. Bien, análisis. Se analizan los resultados obtenidos durante la experimentación con el objetivo de facilitar su comprensión para resumir y presentar la información, realizando cálculos, gráficos, estadísticas, resúmenes, tablas, etcétera. Nuestra conclusión que debe marcar: una vez recopilada toda la información comprensible, se expondrán todas las conclusiones y se podrá redactar la teoría correspondiente o exponer la respuesta del problema. Y tenemos las técnicas. Las técnicas exactamente son los métodos que tú vas a realizar tu hipótesis como tal. Bueno, tenemos 4 muy importantes: método deductivo, método inductivo, método analítico y método sintético. Método deductivo nos dice que el método deductivo o razonamiento deductivo es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. Ejemplo: el aguacate es malo para los perros. Cuchito es un perro. Cuchito no puede comer aguacate. ¿Estamos de acuerdo? Se deduce exactamente desde la premisa como tal que es incorrecto lo que estamos planteando. Entonces, desde mi punto o desde el método deductivo, yo tengo que inferir la lógica jurídica. Método inductivo, bueno, es aquella que forma de razonamiento, en que la verdad de las premisas apoya, pero no garantiza la conclusión. Se caracteriza por ser un razonamiento ampliativo, es decir, la conclusión obtenida no está contenida en las premisas como tal. Bueno, un ejemplo así muy fácil para que comprendamos estos métodos es: premisa 1, sabemos que los patos son un tipo de ave. Premisa 2, los patos tienen plumas. Premisa 3, por lo tanto podemos inducir que las aves en general tienen plumas. Otra técnica del método analítico es: este estudio científico se basa en la experimentación lógica empírica. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. ¿Ok? De alguna otra manera, la cuestión analítica, ¿en qué se basa? O el ejemplo puede ser en el ámbito de la medicina o en las ciencias, donde se realizan comprobaciones médicas, químicas y biológicas, desmenuzando la información en un ambiente controlado con el propósito de estudiar paso a paso exactamente el fenómeno de las conductas o el fenómeno biológico, el fenómeno que tú quieras estudiar y aportar. Es importante que lo tomemos en cuenta, muy importante, porque volvemos a la misma. No somos nosotros científicos que hacemos o que conocemos la estructura del cuerpo o cómo funciona la mente, pero sí podemos abarcar otras disciplinas para que nos arrojen exactamente ese tipo de estructuras que vamos a llevar aplicada a la norma jurídica. Y un método sintético. El método sintético es una forma de razonamiento científico, el cual tiene como objetivo principal resumir los aspectos más relevantes de un proceso. Un ejemplo del método sintético es el caso de los alumnos en sus clases a la hora de tomar nota y planteando un resumen de lo más importante de la selección o clase propia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas esta forma de razonamiento científico, ¿ok?, su objetivo principal es sintetizar y dar el resultado de lo más relevante. Bueno, para aplicar, ustedes dirán: bueno, maestra, ¿y cuál aplico yo de acuerdo a nuestra clase de metodología jurídica? Bueno, podemos aplicar nuestro método deductivo, método analítico.
estas son de alguna otra manera las que nos podemos aplicar y nos arrojan un resultado como tal. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? De todo lo que ya vimos exactamente, todo el contexto metodológico, la forma, la estructura, el planteamiento, hipótesis, análisis, ahora vamos no exactamente a un ejemplo real, ¿ok? Vamos a ver una problemática de un caso que México es partícipe, pero ya es completamente un caso real. Tú lo puedes buscar en internet y está todo el antecedente que se dio en cuanto a la metodología jurídica. El tema es la situación de los Rohingyas, problemática jurídica. Es una metodología de la investigación jurídica exactamente hecha por la doctora María Magdalena Vaz Vicilio. Es un caso completamente real, vuelvo a mencionarte, que lo puedes buscar en internet. Para que tú sepas cómo puedes hacer tu proyecto tesis, tesina, vas a abarcar exactamente los puntos en específico que te voy a manejar aquí para que tú sepas ya aplicarla. Bueno, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es delimitar exactamente nuestro qué. Bueno, nuestro problema y a seguir, nuestro planteamiento del problema. ¿Ok? Planteamiento del problema, no el problema. Primero vamos a plantear qué hay y cuál es la necesidad para que yo de alguna otra manera sea objeto de estudio jurídico. Bueno, el problema. ¿Quiénes son? Los Rohingyas son una minoría étnica predominante musulmana de 1.1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rakhine, situación que se queda situado en el oeste del Myanmar, en Bangladesh. Este grupo musulmán se enfrenta a diversas problemáticas, pero la más perjudicial es la carencia de nacionalidad, ya que la ausencia de esta les dificulta ejercer muchos otros derechos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí exactamente yo te estoy diciendo la problemática de alguna otra manera. Claro que es un contexto jurídico, por supuesto, nos pertenece como tal a los países que tenemos inmigrantes, claro que sí. Bueno, una postura importantísima es que nosotros tenemos que alinearnos a la metodología en cuanto al el punto de la cuestión APA, ¿ok? En la cuestión APA tenemos que hacer referencia exactamente de dónde sacaste el problema, ¿ok? Bueno, aquí estamos, te estoy poniendo una referencia, Amnesty International del 2017 y la ONU 2018. ¿Estamos de acuerdo? Nuestras referencias por lo general son muy actuales en un contexto jurídico. No preciso así actualizarlas al 100%, pero sí de 10 años hacia acá es importante realizarlas. Aquí tenemos claramente el formato APA, se ve aplicado en esto. ¿Estamos de acuerdo? Yo te aconsejo que en tu computadora descargues exactamente formato APA versión 7 si quieres hacer un proyecto de tesis, tesina o la tesis como tal. Bueno, vamos a seguir. Ya nos quedó claro. El primero es identificar el problema y decir quiénes son. ¿Ok? Ya tenemos la problema. Tienen carencia de nacionalidad. Obviamente esto es una dificultad para ejercer derechos fundamentales. Bueno, ¿qué vamos a realizar? Debemos de tener bien claro los conceptos como tal y también debemos de tener claro dónde está como tal la problemática para realizar bien mis variantes. Bueno, los conceptos tenemos el desplazamiento y tenemos a la cultura como tal de los rohingyas. El desplazamiento dice que el Congreso de Colombia en 1997 menciona que el desplazamiento es la situación en la que una persona se ve obligada a moverse del lugar que habita o trabaja a otro. Esto debido a que su salud, libertad o seguridad están en peligro debido a una amenaza que azote al lugar en donde se habita o trabaja. Exactamente tenemos el concepto de desplazamiento. ¿Por qué se debe de buscar ese concepto como tal?
Bueno, porque lo que es esta comunidad se tiene que ir desplazando y moviendo porque desgraciadamente no tiene una nacionalidad, no tiene documentos y el foco de donde es su origen como tal de su nacionalidad no les respeta absolutamente nada. Esto orilla que ellos tienen que buscar como tal una forma de vivir en otro país. Y otro punto importante en cuanto al concepto es saber quiénes son los rohingyas. Dice que de acuerdo con el licenciado Mateo Andrés Riveros Parra de la Universidad Externa de Colombia del 2022, los rohingyas pertenecen a los pueblos arkan musulmanas, situados al norte del estado de Rakhine, los cuales han sido víctimas de violencia y ataques militares que provocaron el desplazamiento de más de 700,000 personas y familias en el 2017. Ya tenemos claramente el origen, quiénes son y el por qué de alguna u otra manera salieron de su contexto y tuvieron que salirse de su país. Bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a seguir buscando el punto que me va a dar lugar a la problemática como tal y a la realización de mi hipótesis. ¿Cómo llego a él? Bueno, siguiendo buscando conceptos. Aquí tenemos conceptos. Bueno, otro concepto importantísimo para llevar a cabo una buena investigación jurídica es la discriminación étnico-racial. Dice, el programa de devolución de derechos del gobierno mexicano en el 2023 explica que la discriminación étnico-racial es un grupo de malas acciones ofensivas que se hace a las personas que pertenecen a diferentes grupos de una etnia diferente o que tienen características físicas realizadas. Esta discriminación les dificulta el acceso a sus derechos humanos, les da una desventaja social y les realiza que contribuye a una desigualdad social completamente. Bueno, ya tenemos que el gobierno de México a partir del 2023 exactamente nos explica qué es la discriminación étnico-racial. Ya está fundamentada y nos dice claramente que son desventajas sociales y una discriminación y desigualdad social. Otro enfoque para saber son apátridas, ¿ok? ¿Qué es ese concepto como tal? Bueno, podemos decir que se les considera apátridas a las personas que no son reconocidas nacionalmente en ningún estado debido a su legislación. Y aunque no se les ha negado formalmente su nacionalidad, sí se les niega el acceso a muchos derechos que disfrutan los ciudadanos, ¿ok? No olvidemos decir quién es la fuente donde tú obtuviste esta información. Importantísima, vuelvo a explicar por qué. Nosotros no somos investigadores, entonces yo no la puedo inventar o sacar de Wikipedia, jamás. Debo exactamente de buscar el marco teórico como tal y formularlo al debido correcta estructura APA y plasmarlo en mi proyecto. Bueno, una vez que tengo conceptos bien realizados, ¿qué tengo que realizar? Mis objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. En este contexto que voy a realizar, mi objetivo general, ¿cuál va a ser? Bueno, conocer y analizar la situación jurídica que presenta la comunidad de los rohingyas debido a la apatridía a causa de la discriminación étnico-racial del 2021 al 2023. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser mi objetivo general. Conocer y analizar la situación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué nos llevó este contexto? Bueno, porque al fin y al cabo eres un ser humano y que tu país de origen, tu nacionalidad como tal, no te dé ese derecho, sí te lo puede llegar a dar otro país. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se puso sobre la mesa en cuanto al análisis jurídico. Entonces, deberíamos de hacer una investigación exactamente entre esta cultura que se desplaza también aquí en México y, bueno, ¿qué vamos a hacer, no?
Al fin y al cabo sabemos ya que es una etnia, sabemos que es discriminación, sabemos que es tu concepto como cultura, pero no tenemos una ley que te ayude, que te garantice un derecho fundamental, aunque no no tengas la nacionalidad mexicana. Es un tema muy interesante si nos damos cuenta, jóvenes. Por tal motivo, la tarea fue hacer esta investigación en cuanto a la práctica metodológica aplicada al derecho. Nuestros objetivos específicos pusimos 3 muy importantes. El primero, analizar los efectos sociales de la apatridia sobre la población rohingya debido a la discriminación surgida del desplazamiento de Myanmar desde el 2012. Otro muy importante objetivo específico, evaluar los desafíos legales en materia de derechos humanos que enfrenta el grupo étnico de los rohingya, dada su condición de apatridia del 2021 al 2023. Y un último, examinar los retos legales que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de la comunidad etnia rohingya debido a la apatridia que nos arroja el año 2021 al 2023. Bueno, aquí ya tenemos nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Te pongo como ejemplo esto para que tú observes, si tienes alguna duda lo vuelvas a buscar. Esto está completamente paso a paso la metodología jurídica que se llevó a cabo de este caso muy importante. Preguntas de investigación. Ahora sí vamos a empezar a determinar mis preguntas de investigación. Mi pregunta general, ¿en qué se basa? De acuerdo al contexto, es importante completamente involucrarnos en una postura de análisis crítico jurídico, de la cual nos surgen exactamente las preguntas de investigación. En cuanto a la pregunta general tenemos, ¿cuál es la situación de los rohingyas y su problemática jurídica de apatridia de 2021 al 2023? Nuestras preguntas de investigación en cuanto a las específicas, igual tenemos 3. La primera, ¿cómo afecta socialmente la apatridia a la población rohingya debido a la discriminación surgida del desplazamiento de Myanmar desde el 2012? La segunda, ¿cuáles son los desafíos legales en materia de derechos humanos enfrenta el grupo étnico de los rohingya, dada su condición de apatridia del 2021 al 2023? Y una última, ¿qué retos legales enfrentan los niños y niñas y adolescentes de la comunidad etnia rohingya debido a la apatridia del 2021 al 2023? ¿Ok? Yo ya tengo mi objetivo general específico y también tengo mis preguntas de investigación, mi pregunta general y específica como tal. Una vez que ya las tengo realizadas, claramente abordo una hipótesis. Recordemos, jóvenes, importantísimo en el marco legal, una hipótesis de investigación que me dé un acontecimiento verídico real y otra hipótesis que probablemente no la pueda, de acuerdo a lo que me arroje, no la pueda dar una valoración como tal. Más sin embargo, se lleva a cabo el producto jurídico para llevar a cabo el análisis como tal. Nuestra hipótesis de investigación, vamos a tener en la primera, existe una relación significativa entre la discriminación étnico-racial y la apatridia de la población rohingya en Myanmar, lo que ha llevado a los desafíos legales en materia de derechos humanos, lo cual lo convierte en una situación jurídica. Entendemos claramente este punto, ¿no? Llegan ellos a nuestro país y ¿cómo los vamos a defender? No tenemos ninguna ley. Bueno, nos vamos a los principios generales del derecho. Aquí entra muy claramente el principio pro persona, el principio de convencionalidad, y de acuerdo a ello planteamos la hipótesis como tal. Esta hipótesis nos arroja que
como no tenemos todavía una norma establecida exactamente sobre esta etnia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no nos vamos a llevar en materia de derechos humanos, ¿ok? Bien, lo que nos convierte en una situación jurídica. Y tenemos una hipótesis nula, la cual se abarca. No hay una relación significativa entre la discriminación étnico-racial y la apatridad de la población rohingya en Myanmar y por lo tanto no se generan desafíos legales en materia de derechos humanos ni lo convierte en una situación jurídica. Bueno, estos dos planteamientos de la hipótesis tenemos que de alguna otra manera llevarlos a cabo para su estudio y tener la postura en México en cuanto a nuestra primera hipótesis. Son humanos, no hay ley, nos vamos a ir por los derechos humanos, pero esta es una etnia y la tenemos que respetar, tenemos que valorar. Por lo tanto, claro que México entra en este contexto en una situación jurídica. Otra hipótesis, el planteamiento que se expone aquí, ¿no? No hay relación entre discriminación y la etnia en cuanto exactamente este grupo cultural rohingya, ¿ok? No genera nada en cuanto a materia legal ni en derechos humanos. Simplemente déjalos vivir, déjalos estar un tiempo y que se vayan. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto de alguna otra manera no me estructura una problemática México jurídica legal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues yo no soy parte de darle como tal esa estructura jurídica o lineamientos jurídicos y se lo voy a dejar a otras esferas jurídicas. Mientras, pues que estén aquí un tiempo y que se puedan ir. ¿Estamos de acuerdo? Estas hipótesis o estos puntos de partida me van a contemplar claramente el resultado de la temática que yo voy a abordar en mi muestra como tal de mi tema. Importante, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué voy a realizar yo aquí para dar una buena análisis y un resultado razonable que me lleve claramente a una explicación lógica jurídica? Bueno, voy a realizar una entrevista. Lo más viable es una entrevista. Preguntas de la entrevista más adecuadas para que tenga lógica y sentido jurídico y ético, razonable también y analítico, a la misma. Bueno, la primera es cómo se puede mejorar la protección de los derechos humanos de los rohingyas en relación con su condición de apátridas. ¿Qué papel puede desempeñar las organizaciones internacionales? Aquí está claro, la ONU, los derechos humanos, la Amnistía Internacional, ACNUR, para ayudar a los rohingyas. La dos es muy importante la pregunta, ¿por qué? Porque al final de cuentas en estas nuevas reformas desde el 2011 jóvenes que involucra a muchos países del mundo, ¿ok? No olvidemos los tratados y las esferas institucionales que deben de llevar a cabo la razón, ¿ok?, de una averiguación que determine la condición jurídica sin violar los derechos humanos, tanto de esta cultura como de los niños, niñas y adolescentes de la cultura. Por tal motivo, bueno, la pregunta entonces, ¿qué papel desempeñan estas organizaciones? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Los atraigo. ¿Me ayudas o me ayudas? Y si no me ayudas, me tienes que decir y aportar por qué no ayudas a esta cultura, si al final de cuentas la supremacía universal son los derechos humanos. Una tercera, el país vecino Bangladesh se ha interesado en apoyar en algunos aspectos a la comunidad rohingya. ¿De qué manera pueden otros países vecinos apoyar a esta comunidad? ¿Ok? Es importante, si son humanos, alguien los debe de apoyar. ¿Por qué los debemos de apoyar? ¿En qué los tenemos que apoyar? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, una pregunta importantísima sobre la entrevista que se va a contemplar y realizar.
¿Por qué empezó a adentrarse en el tema de los rohingyas? Porque considero importante que este tema es de relevancia para mi investigación. ¿Estamos de acuerdo? Vean, nuestras preguntas como tal nos van a llevar claramente a toda la lógica jurídica de mi investigación. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Para que lo vayamos entendiendo. Ya vimos, aquí vamos a hacer un método de alguna otra manera deductivo, de lo general a lo particular, del fenómeno social que es esta etnia, es toda la discriminación, a realizar una protección como tal unificada para garantizar sus derechos humanos. Por tal motivo, no nos debemos enfrascar en una o dos preguntas, ¿ok? Tú en tu entrevista puedes hacer 10, quizá 20, quizá 4 como en esta postura que abarcan, si se dan cuenta, hacemos en estas preguntas no solamente una, a lo mejor se ven planteadas 2, 3 más en una sola pregunta, ¿ok? Pero que la contestación me va a llevar exactamente a saber la postura que tiene el mundo, las instituciones sobre los derechos humanos en estas etnias como tal. Por otro lado, tenemos que llevar a cabo una conclusión, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi conclusión? Bueno, la situación de los rohingyas es una cuestión jurídica por sus profundas dimensiones legales. Esta emergencia social incluye graves vulneraciones a las libertades comunes y a los criterios de marginación en todo el mundo. Debido a sus aspectos discriminatorios en ellos, incluyendo probables matanzas y vulneraciones de los derechos humanos, estas actividades suscitan preocupación por la responsabilidad del gobierno y el ejército de Myanmar en la vulneración de estos derechos, la cual requieren una investigación legítima invocando las normas de regulación mundial que consideran a los poderes legislativos responsables. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, jóvenes? Que al final de cuentas, claro que tú vas a arrojar esta conclusión verídica. No olvidemos, todo lo que vayas a investigar en cuanto a la cuestión jurídica tiene que ser un caso completamente, un fenómeno, caso de la naturaleza jurídica en todos sus aspectos, para que podamos llevarlo a cabo un análisis teórico, jurídico, analítico, deductivo, con la finalidad de atraer la norma y hacerla relevante y poder ayudar a este tipo de etnias. Es un caso real, este es un caso que existe, igual, vuelvo a comentar, lo pueden buscar en internet y les va a dar exactamente toda la metodología que se llevó a cabo jurídica para saber, bueno, ¿y qué pasó con esa etnia? ¿Estamos de acuerdo? Y no te olvides, último e importantísimo para tu proyecto, es saber dar a conocer todas las personas que se involucraron en ese proyecto como tal. Todos, desde el marco teórico, todas las personas responsables que ayudaron a la colaboración de tu tesis, de tu tesina. ¿Estamos de acuerdo? O de tu proyecto de investigación como tal. Bueno, chicos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy.